Muy buenas. Estaba pensando cómo empezar el vídeo y la verdad es que no se me ocurre otra cosa que acordarme de la famosa frase de Oscar Wilde, esa que dice que puedo resistirlo todo menos la tentación. Eso es un poco lo que me pasó con esta pluma. En el momento que la vi, la verdad que me causó, pues eso, me causó bastante rechazo, porque me pareció que era una imitación de una muy conocida pluma de Parker, la Parker Duofold, y en concreto es un modelo, bueno, un modelo insignia durante muchos años, que era la Centennial, ¿no? Y me pareció muy mal, la verdad, o sea, no podía con ella. Pero claro, estuve mirando lo que costaba una Mandarin Yellow y no me lo podía permitir. Así que dije, bueno, pues nada, pues no me la compro ni una ni la otra. Pero al final piqué. Al final pudo más la tentación, como dice el amigo Oscar Wilde, no sé, a veces no se puede con ella, ¿no? Pues nada, aquí está. Lo siento, he pecado y este objeto amarillo es la prueba. Es de Jinhao, ¿vale? Esta pluma la fabrica Jinhao y sabéis ya, bueno, hemos hablado muchas veces de él, es un fabricante chino que tiene algún modelo original que prometo que los voy a presentar, pero ha dado últimamente el pelotazo, pues eso, imitando modelos muy conocidos, ¿no? Ya sabéis que hemos hablado aquí del 450, del 750, 350, 850, del archifamoso últimamente X159 y del 159 original. Y ahora, pues si os parece, ya vamos a hablar de esta. Esta pluma está basada en la Parker Duofold Centennial y este color, esta combinación de colores, está basada en la Mandarin Yellow, el amarillo mandarín. La primera, la original, la Parker Duofold Mandarin Yellow, se creó en 1927 por George Safford Parker, por el fundador. Parker viajó a Japón con su esposa en el año 1926. La esposa se llamaba Martha Marie Clemens, por si alguien no lo sabía. La llamaban Mati sus conocidos, ¿no? Sus allegados. Y esta mujer, Marta, le animó a comprar a George un jarrón de color amarillo que estaba realizado con una técnica que para ellos era novedosa, que se llamaba cloisonné. Esta técnica, que aquí en Occidente se conoce como esmalte alveolado, es una técnica antigua de decoración de objetos metálicos. Lo que se hace es una especie de alveolado o enjaulado de partes metálicas, de alambres metálicos, de plata o de oro, y luego se rellena con un polvo de esmalte que al final se cuece en el horno y da unos acabados esmaltados preciosos. Y en aquella época, evidentemente, en Occidente no eran conocidos. ¿Qué pasa con este jarrón? Este jarrón amarillo realizado con técnica cloisonné lo compra el matrimonio Parker, se lo llevan a casa, lo exhiben y les encanta. Y George, pues un día debió pensar, y ahora que todas las plumas son negras, si lanzo una pluma amarilla, ¿qué pasa? Pues pasó lo que pasó, que en 1927 lanzó esta Mandarin Yellow y como todas las plumas eran amarillas, perdón, todas las plumas eran negras, pues podía haber pasado una cosa, ¿no? Que hubiera habido un tremendo rechazo a esta extravagancia, ¿no? Pero fue al contrario, nadie tenía plumas de estos colores tan vivos y fue visto rápidamente, pues eso, como un símbolo de distinción, como un símbolo de tener algo diferente a la dichosa y bonita negra que era la que imperaba en todos los sitios. Esta pluma se ha lanzado con dos versiones. Una primera versión, que es la que tiene este clip de bola, y luego una segunda versión, que creo que es del año 21, que tiene ya un clip en forma de flecha. Aquí la que vamos a ver la primera, más adelante veremos alguna de las segundas. Y en estas primeras versiones que salieron de la Jinhao 100, teníamos las fornituras doradas como estas y también las teníamos cromadas. Pues nada, si os parece, como siempre, vamos a ir viendo cuáles son las partes de esta pluma y cómo están hechas. Mira, vamos a empezar con el capuchón. El capuchón tiene una sección redonda, como el color del cuerpo, tiene un remate en color negro
y un anillo dorado ancho con la inscripción Jinhao. La mayoría de las plumas Parker Duofold tenían doble anillo, pero en 2016 sacaron una reedición de las Duofold y lo sacaron con un anillo único. Y yo creo que aquí Jinhao se ha inspirado en esta reedición de las 2016. Este capuchón no tiene manga interior, pero sin embargo tiene un pequeño resalte que hace que pueda cerrar, que pueda tener un mayor hermetismo. Tiene en la parte de arriba una joya con el famoso carruaje este de Jinhao. Y bueno, pues el clip tiene también el carruaje de Jinhao, tiene buena tensión y tiene bola. Lo que sí que he podido ver es que, aunque tiene aquí para desmontar una tuerca interior que se accionaría con un destornillador plano, en realidad se puede sacar, al menos en la unidad que yo tengo, se puede sacar con la mano, se puede desmontar. Entiendo que si apretamos aquí, caerá la rosca interior y ya podemos liberar el clip. Pero bueno, como no hace falta, lo dejo aquí como curiosidad. Y lo que os comentaba, en el clip viene la descripción esta de Jinhao. Pues vamos a pasar al cierre. Esta pluma cierra a rosca y tiene 2 vueltas y 3 cuartos. O sea, para sacarla hay que darle una vuelta completa, 2 vueltas completas y luego tenemos los 3 cuartos. Tiene doble entrada esta rosca, perdón. Esta rosca tiene doble entrada. El cuerpo es cilíndrico, es de plástico y está tintado en masa. El culote es de sección redonda, no es desmontable, por lo que yo he visto no es desmontable, y es de color negro. Tiene un pequeño anillo dorado. La alimentación, bueno, aquí estamos viendo que tiene una junta tórica. La alimentación es por cartucho o convertidor internacional. El convertidor tiene este anillo metálico de refuerzo superior, no tiene anillo de refuerzo inferior y tiene doble labio. Es un convertidor que viene marcado Jinhao. En cuanto a la sección es un poco engañosa porque aparentemente es metálica y esta otra parte sería una funda, pero si la analizamos con una luz, cosa que vamos a hacer ahora, pues vemos que no es así. Vamos a desmontar primeramente lo que sería la unidad de alimentador y plumín para poderla ver por dentro. Mirad, esta primera parte sería el manguito de latón, sería metálico, pero ahora vamos a ver con ayuda de una luz el interior, a ver si se puede ver. ¿Veis al trasluz el interior de la boquilla? El interior de la boquilla a veces da un reflejo malva, pero ahora mismo, bueno, si veis, está dando un reflejo azul. O sea, esta parte de la sección de agarre es plástica, no es metálica. Apagamos la linterna. Bueno, lo que sería la sección en sí, ya hemos visto que tiene el manguillo metálico, junta tórica, anillo dorado superior, anillo dorado inferior. El plumín viene junto con el alimentador, que es un número 6 estándar, viene en esta unidad. Esta unidad, que ya veis que se puede roscar, igual que le pasa a la 350, por ejemplo, pues tiene la ventaja de que se puede intercambiar con otras plumas, pero el inconveniente de que esta rosca no es compatible con otros modelos alemanes, como serían Jowo o Bock. El plumín en sí es un plumín de chapa, en este caso es bicolor, también hay monocromos, y viene con el carruaje de Jinhao y viene también con las letras troqueladas Jinhao, la inscripción Jinhao, y en este caso la letra F de fino. Nos hemos quitado, al menos en este caso, la insignia esa del 18 KGP, que la verdad que no nos gusta nada. Este plumín tiene orificio de ventilación y se puede encontrar en extra fino, que es un 0,4, en fino, que es este, que sería un 0,5. Luego tenemos el medio, que no tenemos muy claro si es un 0,6 o 0,7 milímetros. Y por último, el FUDE,
que sería compatible, perdón, que sería de la escritura tradicional china, ¿no? El plumín doblado hacia arriba. Pues nada más, vamos a montarlo y vamos a pasar a lo que serían las medidas. Como siempre, vamos a compararla con la pluma de cabecera del canal, que sería la Lamy Safari. Esta pluma abierta mide 127 milímetros, es un pelín más corta que la Lamy Safari. Si la cerramos, esta pluma tiene, a ver, es prácticamente igual a la Lamy Safari, cerrada mide 138. Y posteada es bastante larga. Esta pluma tiene un posteo reguleras, no acaba de postear muy bien, pero bueno, sí, la verdad que se sujeta. Es extremadamente larga una vez que la posteamos. Si la comparamos con la Lamy Safari, pues vemos que la Lamy Safari es una pluma grande, pero la Jinhao 100 posteada es todavía mayor, se va a 175. En cuanto a lo que sería el grosor, tenemos 13 milímetros. Y la boquilla, que tiene una forma de diábolo asimétrico, en la parte más gruesa tiene 11,5 milímetros y en la más estrecha tiene 10,2. En cuanto al peso, la pluma son 27 gramos, que es muy ligerita, y luego, si le quitáramos el capuchón y escribiéramos solamente con lo que es el cuerpo, que es perfectamente posible, pues son solamente 15 gramos. Así que nada más, si os parece, la vamos a cargar con esta tinta, con el sepia de la marca Diamine y hacemos la prueba de escritura. Para hacer la prueba de escritura he cogido esta tinta, el sepia de Diamine, que yo creo que es lo más parecido que tengo a una tinta amarilla. Así que nada, vamos a empezar a ver qué tal se porta. Os comento que para hacer la carga de la pluma no he metido el plumín y el alimentador en el frasco. O sea, lo que he hecho ha sido cargar directamente el convertidor y luego la he dejado reposar un poco para que sature, para evitar que muchas veces cuando cargas directamente metiendo el plumín y el alimentador en el tintero, lo que consigues es sobresaturar el plumín y que dé la sensación de que la pluma es mucho más jugosa de lo que en realidad es. Yo creo que esta manera de probarlas es un poco más neutra. Así que nada, vamos a empezar con la prueba. Estamos probando una Jinhao 100, que según indica el fabricante está dentro de la serie Century, y en este caso pues estaríamos probando el modelo amarillo. La tinta que estamos utilizando es una tinta Diamine y en concreto el color es el sepia. Estamos hablando de una pluma de plástico y tiene un plumín de chapa en este caso es un bicolor y tiene el punto, en este caso es un punto fino. Lo que sería el sistema de cierre, esa rosca de doble entrada y 2 vueltas y 3/4. Bueno, como estamos viendo hasta ahora, este plumín fino es jugoso, es un plumín jugoso. No es excesivamente jugoso, pero bueno, tiene un buen deslizamiento. Vamos a ver un poco lo cual sería la humedad. Tiene buena humedad, también ayuda a la tinta, que es una tinta bastante húmeda. Vamos a hacer escritura hacia abajo sin presión, escritura presionando. Como veis hay una pequeña variación en la anchura y desde luego bastante saturación cuando
cuando aprietas, ya veis que la tinta, vamos, el tono se vuelve el doble de oscuro, ¿no? Debido a la saturación. Vamos a ver diferencias en la escritura inclinada hacia un lado y hacia otro. Ninguna. Escritura horizontal, también sin problemas. Vamos a hacer unos pequeños ochos verticales. Y vamos a hacerlos también horizontales. Va muy bien, sin problema. Vamos a hacer escritura hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, que se supone que apretamos poquito, y hacia abajo es bastante homogénea. Podemos hacer también números. Una prueba que me gusta mucho, que es la escritura sin presión, únicamente apoyando. Va muy bien, tanto hacia abajo como hacia arriba. Muy bien, no da ningún problema. Y vamos a hacer también una pequeña prueba de escritura inclinada para ver la flexibilidad. Como veis, aunque no es una pluma flexible, la variación es más que evidente. Quizá merecería la pena probar un extra fino, cosa que si puedo voy a hacer, porque estaríamos hablando de una variación de trazo bastante apreciable, ¿no? Y quedaría la escritura invertida, vamos a ver. Nada, muy bien. Tiene un buen pulido, lo que sería la punta del plumín. El punto está bastante pulido y parece que da prácticamente igual escribir al derecho que al revés. Es casi igual de jugoso, la verdad que está muy bien hecha. Y nos quedaría la rúbrica o el trazo rápido. Nada, sin problema, va muy bien, muy bien, muy bien. Pues como siempre llegan las reflexiones finales. Estamos hablando de una pluma que no vale los más de 1000 euros que podría costarnos una Mandarin Yellow, ¿no? Aunque me imagino que a lo mejor hay, dependiendo del estado de conservación, hay más precios, pero una que esté poco usada nos vamos a más de 1000 euros. Esta nos llega a 20, dependiendo del vendedor, se puede encontrar en 15, por ahí. Es una pluma que me gusta mucho el peso, me gustan mucho las dimensiones, es muy cómoda de coger, la sección es lo suficientemente larga como para que no molesten las roscas y tampoco tiene aquí ningún reborde más o menos agresivo que nos esté condicionando. O sea, es un tamaño muy bueno para una mano mediana o yo diría que incluso grande. Escribe muy bien, se puede encontrar con varios puntos, con lo cual podemos de alguna manera satisfacer las necesidades de gente que le guste puntos más anchos o más estrechos. Y bueno, pues ya sabéis, esta pluma es un éxito. La podéis buscar en las páginas habituales de venta como Jinhao 100, Jinhao Century o Jinhao Centennial. Pues nada más, agradecer como siempre a toda la comunidad que me sigue. Agradezco como siempre vuestros likes, y los comentarios, por supuesto, y nada más. Os animo a seguir viendo los vídeos del canal. Hasta luego.